Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Hoy nos acompañan dos amigos, académicos ambos de la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión, cercanos a la Escuela de Filosofía, Jonathan Pimentel y Diego Soto. ¿Cómo estás, Jonathan? Muy bien, Esteban. Muchas gracias por la invitación y sobre todo por haber creado Praxis TV, un programa que me parece fundamental, no solo para la Escuela de Filosofía, sino para la comunicación de lo que hace la Universidad Nacional en general. Pura vida, Jonathan. Muchas gracias. ¿Cómo estás, Diego? Muy bien, Esteban. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y yo secundo esas palabras de Jonathan sobre la importancia de desarrollar este tipo de iniciativas, y vos has mostrado una manera muy creativa de ofrecer a la comunidad un espacio donde se discuten temáticas relevantes, casi que con una inmediatez que no sería posible por medios escritos, o que sería muy limitado si fuera tan solo en nuestros recintos universitarios. Entonces, sobre todo por eso, segundo, muchas gracias. Gracias a los dos. Gracias por lo que dicen. Bien, hoy nos juntamos para conversar un poco sobre un tema que ha estado muy presente en la agenda mediática, ha estado muy presente en el contexto nacional, ¿verdad? Y es el descontento social que ha explotado desde diversas aristas en el país, diversos grupos, sindicatos, grupos de estudiantiles, pescadores, etcétera, ¿verdad? Taxistas, nos encontramos transportistas, un montón de grupos, ¿verdad? Que están molestos por diversas circunstancias y que al mismo tiempo ha generado una crisis de legitimidad en el gobierno. Mucha gente manifiesta que no le cree al gobierno. La Asamblea Legislativa misma, sus rencillas internas, su deslegitimación también a las posiciones del Ejecutivo, que terminan también calando en la opinión pública y en la percepción de esto, aunado a la cobertura mediática que se le ha dado, ¿no? Bien, esto ha generado muchísimas cosas. Se ha hablado muchísimo al respecto. Se ha hablado de la urgencia de un nuevo pacto social, se ha hablado del crecimiento de la desigualdad, del desempleo, cómo el gobierno ha tratado la crisis económica, etc. Bueno, quisiéramos empezar por ahí. ¿Cuál es la posición de ustedes o qué opinan ustedes, más bien, respecto al contexto social, político que vivimos en el país en este momento? Diego, quizá si empezamos con vos. Claro, sí, un tema sin duda relevante, y tal como hablábamos previamente, creo que Esteban lo señalaba muy bien. No es un asunto de coyuntura nacional específicamente. Parece que atravesamos un proceso global, ¿no? Las expresiones de descontento no solo las vemos acá en el ámbito local. Descontento con las instituciones, descontento con el reparto de la riqueza, descontento con el acceso, ¿verdad?, los medios que deberían garantizar una vida mejor. Y eso me parece a mí, para lanzar un primer tema que debería ponernos a reflexionar. Parece que cuando decimos comunidad política,
ya damos por sentado algo como la comunidad, como si, como si la comunidad fuera algo que ya está ahí en el orden de las cosas. Creo que hace unos días o la semana anterior el CIEP sacó una publicación muy importante que ojalá tengamos luego espacio de discutir con más detenimiento por lo que significa. Tiene el subtítulo de una democracia amenazada. Una remita al proceso electoral que vivimos hace 2 años, pero que se extiende. La idea de la amenaza es una idea que debe estar asociada a la misma comunidad. La comunidad de por sí algo que, 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 que siempre está bajo la amenaza, porque el nosotros es algo que constantemente tenemos que, es algo que tenemos que producir. Constantemente estamos en el reto de determinar quién es parte del nosotros. Eso también me recordaba hace unas semanas, salió a la luz la más reciente encíclica de Francisco, que inicia por esa aspiración, todos hermanos, hermanos todos, hermanas todas, que también advierte eso que estamos comentando aquí, la dificultad de generar un nosotros. Curiosamente, dentro de las amenazas que establece esa encíclica para determinar cuáles son los problemas que impiden un nosotros, dentro de los cuales habría muchos que yo pensaría que no tenemos desacuerdo alguno, ¿verdad? Vinculados a procesos migratorios, vinculados a procesos de desigualdad económica que en Costa Rica es tan alta, etcétera. Curiosamente también se incluye ahí, y eso me llamó mucho la atención, la deconstrucción, y directamente lo llama así. La deconstrucción es un problema para la posibilidad de generar una hermandad, ¿verdad? Que sería la aspiración esta cristiana de una forma en la cual podríamos producir comunidad. Y no es casual que se haga, sobre todo cuando aquel que más, ¿verdad? que pensó la cuestión de la deconstrucción, el filósofo francés Jacques Derrida, llamó tanto la atención sobre los peligros que tiene la misma idea de una comunidad de hermanos. En alguno de sus textos advertía eso: no hay nada más sanguinario que una guerra entre hermanos. Quizá eso es en parte lo que nos llama tanto la atención de las dificultades que tenemos para producir las dificultades que se asocian en el momento mismo en el que debe ser instituida o producida una comunidad. Y, ¿verdad? Pienso eso, no, desde luego no para decir que deberíamos establecer un pacto en torno al cristianismo. Imagino que eso luego va a ser en adelante uno de los asuntos que vamos a discutir, ¿verdad? La participación de ciertas expresiones de conservadurismo en esta coyuntura, pero remite a un problema muy interesante sobre la proximidad. ¿Quiénes son los más próximos o cómo yo defino la proximidad que me permite a mí determinar quién es parte de nosotros y quién no? Me parece que eso es en el fondo lo que está en discusión. Solo para terminar esta primera participación y poder escucharlos también, eso es interesante de esta dinámica. Porque uno podría decir, bueno, está ese principio, ¿verdad?, cristiano del amor al prójimo, que por sí debería
sería lo que hay que sacar a relucir en un momento. Sin embargo, en el desarrollo de la teología cristiana, si bien es cierto que el amor al prójimo es un principio fundamental, también plantea el siguiente problema. Es cierto, hay que amarlos a todos, pero no a todos hay que amarlos por igual. El tratado de la caridad en Santo Tomás, por ejemplo, establece eso muy bien. Así como el fuego irradia con más intensidad a aquellos que están más cerca de él, así también el amor es más intenso y más perfecto con quienes nos son más próximos. En ese sentido, lo que Derrida desafiaba tanto o nos quería llamar tanto la atención de la idea de una comunidad como fraternidad cristiana era ese lugar que juega la sangre. Y ese lugar que juega, podríamos ponerle otro nombre, el nacionalismo, en los intentos de determinar quiénes son, quién es parte de nosotros y quién no, quién es el extraño en nosotros, quién es el que amenaza la posibilidad de nosotros. Me parece que esos son en parte discusiones de fondo que se vinculan con este complejo problema que estamos afrontando ahora. Sí, sí, ahí estás llegando a un punto que para mí es importante y es esa construcción de a quién nos referimos, por ejemplo, cuando hablamos del prójimo, ¿no? A quién considero, a quién no, porque es muy interesante cuando se parte de esta idea dentro de toda incluso la dinámica de, por ejemplo, derechos de las personas ciudadanas y bueno, a quién consideramos ciudadana, a quién no. O sea, es la misma discusión que nos suscita en muchos ámbitos políticos y que de alguna manera se utilizan como argumentos para legitimar diversas exclusiones también. Jonathan, vos, cuál es tu posición? ¿Qué opinas respecto a esto que encontramos? Sí, mira, yo creo que en este caso particular uno tiene que recordar que al menos desde un horizonte moderno, la, la necesidad y la posibilidad de la comunidad política o la comunidad de los ciudadanos está estrictamente vinculada con una tensión que es aquella que se da entre la promesa y el tiempo. Los ciudadanos están vinculados entre sí porque los instituye una promesa, los reúne una promesa, y esa promesa es que al vincularse, al someterse mutuamente a un principio regulador o un principio de gobierno, que por ejemplo en la tradición se llama leyes civiles o la civilidad, al vincularse de tal forma, entonces tendrán vidas satisfactorias, y esas vidas satisfactorias impedirán la constante pugna, impedirán el empobrecimiento e impedirán que los más poderosos se apropien de lo necesario para la vida. Es decir, en el origen de la idea misma de ciudadanía está la promesa de que sin importar la fuerza y el poder contenido en cada uno de nuestros cuerpos, todos tenemos podemos movilizarnos a partir de la premisa de que cada uno tiene el derecho de vivir vidas satisfactorias. Ahora, esa promesa, entendida modernamente, no es una promesa que se realizará en el final. Al contrario, por ejemplo, a cierta interpretación de la escatología cristiana, por ejemplo, la promesa moderna, la promesa civil, la promesa que instituye la ciudadanía, supone siempre un cumplimiento paulatino, supone siempre adelantos constantes. Entonces, ahí donde esa promesa está siempre ausente, es decir, donde no hay señales y signos del cumplimiento de esa promesa, es decir, ahí donde no hay vidas satisfactorias para todos los que componen la ciudadanía, entonces se resquebraja de tal punto
la institución ciudadana que volvemos para usar una imagen bobesiana y al mismo tiempo ficticia, volvemos a una suerte de estado de guerra de todos contra todos, y en ese estado predominan siempre, como nosotros podemos ver, predominan siempre y viven y sobreviven siempre los más poderosos. La ciudadanía es precisamente, la idea de ciudadanía está precisamente en contra de esa posibilidad, de la posibilidad de la apropiación, de la rapiña, de la injuria y de la permanente pugna. Pero cuando no nos cumplimos a nosotros mismos las promesas que nos vinculan o que nos hacen estar juntos, entonces ocurre que ya grandes sectores de los que son ciudadanos se sienten no solo no representados por aquellos que deberían representarlos, sino que sienten que la promesa ha sido incumplida y ha sido incumplida de tal forma que ya no cabe obedecer y ya no cabe proseguir con el acuerdo fundacional de lo social, precisamente porque ha habido un incumplimiento de la promesa. Es decir, no puede haber ciudadanía, no puede haber mundo civil sin que las promesas fundamentales que nos hacemos a nosotros mismos, ya no como hermanos o como padres o como madres, sino como ciudadanos, se cumplan aunque sea parcialmente. Y nosotros tenemos una situación en la que las promesas la promesa que se hace a los ciudadanos y lo que nos hacemos a nosotros mismos ha venido incumpliéndose cada vez más. Sí, vamos a hacer una breve pausa, no sin antes, ¿verdad?, mencionar y ver la relevancia que encontramos, no sé, en estos contextos, por ejemplo, hablando de ese incumplimiento, encontramos en nuestro contexto cientos de publicaciones, y digo cientos porque sí, tal vez sean hasta más, de personas que le están recordando al presidente Alvarado cuál fue su postura en campaña, por ejemplo, respecto a la pesca de arrastre, y cuál es su postura y cómo parece obviarla hoy. Entonces hay como un reclamo que se ha vuelto costumbre en los últimos años, que es el reclamarle a los políticos de turno las promesas de campaña y cómo le incumplen a la hora de llegar al gobierno, que viene mucho en parte de las fracturas que se van generando. Pero bueno, ya regresamos a Praxis TV. Bienvenidos, bienvenidas de nuevo a Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Continuamos conversando con Diego Soto, con Jonathan Pimentel, sobre el contexto actual que se vive en Costa Rica, la crisis de legitimidad del gobierno, el descontento social y, como bien mencionaban en esta primera parte, las dificultades para la idea o la construcción de una idea de comunidad política. A ver, mencionaba, Jonathan terminaba la intervención anterior hablándonos un poco de ese incumplimiento de las promesas, esa forma que podría empezar no solo por la pérdida de legitimidad, sino el desencanto de la gente, donde paulatinamente al ver que se van incumpliendo ciertas promesas, empieza a subir su descontento hasta llegar a una crisis de legitimidad como la que tenemos. Y aunado a eso, que también mencionaban y mencionaba Diego al inicio, cómo dentro de estos mismos contextos hay unos mantras que se han incrustado en la sociedad que parten desde el individualismo, desde la competencia, ¿verdad? Donde la posibilidad de pensar solidariamente o de pensar dentro de alguna manera, buscando alguna colectividad, se vuelve cada vez más complicada, donde mis intereses radican en el mi beneficio personal y posiblemente
el de mi entorno inmediato, mi familia, este ejemplo del fuego que ponía Diego, y que al mismo tiempo entonces, en efecto, atenta a ampliar este carácter de comunidad y por lo tanto de tratar de velar por un bien común que en efecto sea común y no sea solo reducido a lo que yo considero como mi entorno común o mi bien común respecto a mi familia o respecto a los amigos más cercanos o a ese círculo inmediato. Eh, ¿Cómo podemos entonces ir pensando esto en miras a la urgencia, de alguna manera que se plantea hoy en el contexto social, de que no es posible que sigamos velando simplemente por intereses particulares cuando el problema como tal parece que podría afectar a algunos más que a otros, pero que podría afectar mayormente a una gran parte de la población? No sé si esta vez empezamos al revés, empezamos con Jonathan. Bueno, yo diría que siguiendo con esta idea de que no hay política o no existe lo político sin que se establezcan promesas que tienen que cumplirse o parcialmente y constantemente, yo diría que en un contexto como este eh, eh, es, eh, es necesario que la ciudadanía vuelva a pensar y tener claro para sí misma cuáles son las promesas que nos hacemos mutuamente y que nos vinculan. Eso es muy importante, toda vez que me parece que el actual contexto ha dejado claro que el carácter y la forma en que esas promesas deben cumplirse no es del todo claro. Segundo, este tipo de discusión ayuda a clarificar al mismo tiempo un asunto central desde el punto de vista político, eh, y es el de las mediaciones. Las promesas requieren mediaciones. En otro lenguaje, las promesas requieren instituciones, y las instituciones requieren recursos, y los recursos requieren discusiones y acuerdos. Es decir, ninguna promesa ciudadana podría realizarse sin la ausencia de instituciones, presupuesto y niveles diversos de representación. Si se logra clarificar qué es lo que como ciudadanos nos prometemos a nosotros mismos y cuál es el contenido, por ejemplo, de la idea garantizada constitucionalmente de que la vida es inviolable, si ciudadanamente discutimos, bueno, ¿cuándo se viola la vida? La ausencia de cuáles mediaciones políticas hace imposible la vida o la daña a tal punto de que ya no resulta vivible. Y si tenemos claro eso, entonces podemos colocar en el horizonte las necesarias mediaciones, no solo para preservar la vida, sino para que la vida no solo la humana, porque ahora tenemos claro que la vida humana no puede reproducirse imaginando que es exterior al conjunto de las otras formas de vida en las que está inserto. Si tenemos claro eso, entonces será claro también para nosotros qué tipo de instituciones necesitamos, qué tipo de recursos necesitamos para sostener ese tipo de instituciones y qué tipo de acuerdos entonces son necesarios para que esas instituciones y recursos garanticen para el conjunto de la ciudadanía una vida, una vida cada vez más agradable de vivir, una vida más que invita cada vez más a desarrollarse y a desplegarse al mismo tiempo personal y colectivamente. Lo que parece hoy es que estamos en el umbral en el que esas discusiones resultan fundamentales y que
en un contexto como este, si pierde un sector o pierde otro sector, pierde en el sentido de que es aniquilado en una guerra o que es aniquilado o barrido en una pugna, si eso ocurre y si así se plantea, cómo vamos a dirimir esta fase, vamos, digamos, transitoria, perderíamos todo. En un contexto como este, si algunos sectores se plantean barrer con otros, en el horizonte lo que tendríamos es una pérdida para todos. Y probablemente una pérdida irreparable. Sí. Diego, ¿cómo, no solo en relación a esto, porque me parece interesante esto que plantea Jonathan dentro de esta idea de las promesas que nos hacemos a nosotros mismos, ¿verdad? Pero también quisiera que volvieras sobre esto que mencionaba anteriormente, a estas imposibilidades de generar comunidad en un contexto de casi de competencia descarnada entre los individuos por sostenerse, por sostenerse y acumular de alguna manera más que el otro. Sí, un tema que me parece a mí ha venido, ¿verdad? En las últimas semanas ya a veces ya no estamos ni tan atentos del avance en número de casos o muertes, sino que estamos más pendientes de los efectos económicos. ¿Verdad? Así como no existe, que era lo que decimos al inicio, una comunidad formada espontáneamente, sino que es siempre un proyecto en marcha. Así tampoco, era lo que nos invitaba Jonathan a pensar, no existe una promesa sin suplementos técnicos. Es básicamente lo que nos dicen ciertos actores sociales. ¿Quién mantiene a la comunidad? ¿Quién genera la riqueza que hace que la comunidad tenga lo necesario para su existencia? Pienso que llevamos paulatinamente casi que décadas alimentando una idea que deberíamos nosotros dedicarle mucha reflexión. Bueno, efectivamente, ¿quién produce la riqueza? Cuando uno ve a las cámaras de empresarios, siempre dicen, nosotros somos los que producimos la riqueza. Entonces, si vamos a pensar cómo se constituyen nosotros, bueno, necesitamos tener un espacio central, porque sin el suplemento que nosotros introducimos, no habría del todo comunidad. Y ha estado ese discurso vinculado con otro que consiste en decir, bueno, no solo nosotros somos los que producimos la riqueza, sino que es claro quién consume la riqueza. Es decir, quién falta al pacto, casi como diciendo, la mala distribución de la riqueza no es culpa de nosotros. Hay un actor que es el que se consume la mayor parte de esa riqueza. Entonces, se ha generado esta idea de que la imposibilidad de hacer comunidad es de por sí culpa de las instituciones que deberían más bien garantizar una mejor calidad de vida para las personas. Es decir, ¿verdad? El sector público es básicamente un gran parásito que le hace un gran daño a la comunidad. Más o menos hemos ido retratando por mucho tiempo una idea de este tipo. Entonces tenemos una amenaza adentro y es una amenaza institucional. ¿En qué sentido habría que dar esa discusión? Un famoso tratado antiguo del cristiano llamado así sobre la riqueza tenía una idea ¿verdad? Muy básica. Dios ha creado las condiciones para que todos los seres humanos puedan suplir, no solo los seres humanos, para que todos los seres en la tierra puedan suplir sus necesidades. El hecho de que existan unos que no pueden suplirlas significa que alguien más robó.
Ese tratado sobre la riqueza lo que indica es que no puede haber una persona, ¿verdad? No puede haber un rico que esté exento de culpa. Si alguien es rico es porque ha robado. Desde luego ese tratado es un tratado pelagiano, es decir, pertenece a esas corrientes que fueron, ¿verdad? Que no entran al canon de la iglesia. Siempre se remite a esto, a nociones como de la doctrina social, de la justa distribución, pero no, parte de la doctrina social desde luego tiene que ver con la producción de la riqueza. Uno revisa las cartas del justo salario que han sido escritas en Costa Rica, tienen el componente de la necesidad de hacer una distribución de la riqueza, tienen el otro componente que cada uno debería ser un empresario que utiliza toda su fuerza, toda la fuerza, la energía industrial que Dios le ha dado, debe usarla, debe proyectarla toda, no puede reservarse nada. No se contente, lo dice Till en un momento, que no se contente nadie con producir solo para satisfacer sus necesidades, debe producir más. ¿Qué sería el aviso que sería importante recalcar? Bueno, y es una idea que ni siquiera ha sido desarrollada o exclusivamente por la doctrina cristiana, las diferentes tradiciones que de ella se desprenden, sino que la producción de la riqueza, la producción de los insumos técnicos o protéticos que deberían mantener la comunidad, no depende solo de uno de sus actores. Cuando un sector dice que ellos exclusivamente son los que producen la riqueza, ni siquiera cuando se mira en términos de los ingresos es correcto. ¿No? Cuando se miran los números, por ejemplo, de las balanzas del Estado, es claro que lo que llaman aquí sector industrial, sector privado, que es ese que dice somos nosotros los que producimos la riqueza, casi la mitad de ese sector es informal, y de lo que nos queda tenemos todos los otros problemas de evasión y elusión. Entonces, cuando dicen nosotros producimos la riqueza y esa riqueza es la que mantiene la comunidad, hay que siempre tomar ese tipo de mediaciones. Es decir, la producción de la comunidad depende, en ese sentido, del aporte que damos ¿verdad? En los diferentes estratos. Entonces, cuando las comunidades reclaman, cuando parte de la comunidad reclama que ellos no tienen acceso, se ha vendido una idea de que hay unos que somos en algún sentido los vampiros, que somos los que estamos casi que chupando, casi que esa metáfora que se usaba del vampiro para aludir al productor privado, ahora es, ¿verdad? El vampiro es el sector público que succiona, las instituciones son entonces parasitarias, las arrastramos, mejor deberíamos deshacernos de ellas. Creo que hay que poner en cuestión eso, el suplemento técnico de la producción de la riqueza ciertamente no depende, así como si perdemos a uno, perdemos todos, era una idea final que decía Jonathan. Tenemos que caer en cuenta de que la producción de la comunidad no es un asunto solo de unos. Fundamental entonces resulta, imagino que eso vamos a discutir luego, la necesidad de producir y la dificultad de producir una voluntad común, un asunto que ha estado muy en boga en la discusión de filosofía política. Sí, ya tenemos que hacer una nueva pausa. Pero ahí mencionas cosas importantes y creo que podemos tomar posteriormente, ya en el último bloque que tenemos. Pero bueno, mucho de lo que mencionas a mí me lleva inmediatamente a pensar en Nozick, en la idea del Estado mínimo, la desaparición de ciertas instituciones públicas que al ser parasitarias es mejor que sean absorbidas por iniciativas privadas que aportarían serían más eficaces a la hora de la producción de riqueza, etcétera, que es un argumento que por ahí anda dando vueltas.
pero a la vez también me llevó a o me remite a una discusión interesante, que es la de hace años, de cuál es el origen de la propiedad privada. Aquella idea de Locke que mencionaba que usted es fruto, la riqueza es generada por el fruto del trabajo y la propiedad privada se genera a partir de que como yo utilizo un territorio ocioso y construyo a partir de él mi riqueza y me adueño de este mismo, que se contrapone a esta idea que mencionabas al inicio, este tratado sobre la riqueza, y que también nos la recuerda el filósofo canadiense Gerard Cohen, cuando le pregunta a Nozick, que utiliza este argumento lockeano, y le dice, bueno, pero ¿quién dijo que la tierra no era de nadie? ¿Qué tal si era de todos? Y el ahora de que un individuo se adueñó un pedazo de esa tierra que era de todos para justificar su propiedad privada, lo que hizo fue robar. ¿Verdad? Una discusión que ha estado presente ahí en la filosofía política respecto a esto, cómo se origina la propiedad privada. Bueno, son algunas cuestiones, no sé si nos dará tiempo de conversarlas todas en el siguiente bloque, pero algunos elementos que quedan ahí para seguir conversando. Ya regresamos a Praxis TV. Bienvenidos, bienvenidas de nuevo a Praxis TV. Continuamos conversando con Diego Soto, con Jonathan Pimentel, sobre este tema de la comunidad política, la deslegitimación en la que se encuentra posiblemente el gobierno costarricense. Y pensábamos, se comentaba ahorita, incluso terminaba el bloque anterior, Diego, hablando de esta idea de un bien común, cómo llevarlo, cuando en efecto hay grupos que ya mencionabas, como pueden ser cámaras empresariales, que incluso no solo afirman que son los mayores productores de riqueza del país, sino que a la vez reclaman un mayor porcentaje de voto en la toma de decisiones que tiene que llevar el país. Y esto nos lleva a un cuestionamiento, porque hemos estado viendo, por ejemplo, las convocatorias a las mesas de diálogo que ha tratado de hacer el gobierno. La primera boicoteada por cámaras empresariales, aunque nos digan que no es boicot. La segunda generando un montón de resillas internas al punto de que la Junta de Trabajadores del Banco Popular se va y dice, no, esto es una farsa. Y viene el cuestionamiento. Si quisiéramos pensar en la urgencia de pensar en un nuevo pacto social que se encamine lo más cercano a una idea de justicia, donde prime el bien común y no los intereses particulares. ¿Qué problema nos encontramos? Que ya hemos mencionado algunos. ¿Y cómo podríamos pensar en trazar un camino hacia un nuevo pacto social, o cómo debería ser un nuevo pacto social que parece tan urgente y que se discute tanto actualmente? Sí, me parece a mí que es ¿verdad? Una cuestión sumamente compleja, así como decíamos al inicio que no se puede dar por sentado la comunidad, tampoco se da por sentado o se puede dar por sentado quién habla en nombre de la comunidad. Para referir a lo que decía Jonathan anteriormente, ¿quién tiene el derecho de articular en el lenguaje la promesa? ¿Verdad? ¿Quién entonces puede hablar? Cuando estamos en este tipo de situaciones límite, pasa eso, que muchos grupos lo que reclaman es que ni siquiera son reconocidos como parte de la comunidad de parlantes
que podría tan siquiera sentarse a definir unos mínimos. Es decir, ni siquiera han tenido acceso al lenguaje que debería articular las promesas sobre las cuales nos ponemos de acuerdo. Tanto así que en este tipo de situaciones, lo que vemos nosotros cada vez más es que el recurso es, para usar ese lenguaje, no de actos de lenguaje, sino de actos corporales. ¿Verdad? Si mi voz ni siquiera puede llegar y ser parte de las que constituyen la discusión sobre lo común, entonces lo que queda es una asamblea de cuerpos en el espacio público. ¿Qué es lo que dicen? Bueno, obstaculizan el libre tránsito, dónde queda la libertad de tránsito, etcétera. Pero lo que manifiestan unos cuerpos en una asamblea es que efectivamente incluso la posibilidad de formular en el lenguaje qué es el descontento y cuál debería ser la promesa, o están del todo impedidas o han fracasado las mediaciones que deberían permitir que esas palabras conformen lo común. Y nos ha planteado entonces un problema muy complejo, sobre todo porque esos actos corporales, ¿verdad?, que quieren en algún sentido poner el descontento en la plaza pública, darle, si no se le puede dar un lenguaje, darle una forma, darle un cuerpo, expresiones de desempleo que no pueden hacer un artículo en La Nación para expresar su descontento. Entonces lo otro es la plaza pública, la calle, el enfrentamiento, cosa que no vemos solo a nivel nacional actualmente, ¿verdad? Es un proceso que vemos replicado por distintas razones globalmente. Y entonces lo que pasa con estas manifestaciones es que entonces surge la otra lucha también hegemónica. ¿Quién puede arrojarse el derecho de hablar por estos descontentos corporales? ¿Verdad? ¿Quién es el que dice yo los represento a todos estos cuerpos? Entonces tenemos además muchos actores que dicen, como las instituciones que deberían hacerlo no lo han hecho, aquí estamos nosotros. Nosotros somos la voz de esa asamblea de cuerpos tan diversos que están en tantas zonas. Entonces, si la discusión por algo como el reparto de la economía es parte de este problema, la discusión por el reparto de lo sensible es también parte importantísima de este problema. Determinar quién puede hablar, cómo puede hacerlo, cómo puede expresar, cómo puede canalizar su descontento, y sobre todo una discusión en torno a quién puede hegemonizar esos descontentos. Ciertamente yo creo que lo que algo que siempre tenemos que seguir aprendiendo, no terminamos de aprender, es la necesidad de formular una voluntad común. Y en ese sentido la palabra universal no tiene que ser aquí confundida con la crítica legítima a los universalismos. Me parece que es correcta la crítica a las pretensiones como esta que hemos intentado señalar, ¿verdad?, de un sector queriendo presentar la inconformidad de todos los demás. Pero ciertamente necesitamos eso, una discusión en torno al universal como o en la forma de la producción de una voluntad común. Si no tenemos unos mecanismos claros para expresarlo, lo que nos vamos a enfrentar es lo que vemos, ciertas aspiraciones y ciertos sectores que dicen yo soy la voz de ese descontento, y cuando en el mayor de los casos están lejos de serlo.
creo que hay también instituciones, ¿verdad? Como nosotros, universidades públicas, podríamos en algún sentido participar en esa discusión sobre, ¿no?, un reparto equitativo de lo sensible. No me parece que es otro de los temas que tenemos muy pendientes. Bien. Jonathan, continuando con esto que, Perdón. no, continuando con esto que dice Diego, ¿qué nos aportarías vos respecto a esto? Yo quisiera retornar a la idea inicial que yo planteé y que también Diego ha comentado sobre la cuestión del vínculo entre política, lo político y la promesa, y, y ejemplificar esta cuestión con lo siguiente. Desde el punto de vista de una comunidad política o desde el punto de vista de la reunión ciudadana, una de las promesas principales que nos vinculan, nos permiten estar juntos, es aquella que sostiene que en una comunidad política ninguna vida debe satisfacerse a sí misma en el siguiente sentido: toda vida humana que ingresa en una comunidad política es al mismo tiempo responsable de sí, pero también es la responsabilidad de todos. Nadie en una comunidad política, desde el punto de vista ciudadano, debe, entre comillas, hacerse su propia vida a sí mismo, sino que es recibido por la comunidad y la comunidad le promete, y nosotros entonces como comunidad prometemos y recibimos la promesa de que esa comunidad brindará las mediaciones, los contextos, los recursos necesarios y suficientes para, para que cada una de los ciudadanos, cada una de las vidas que habitan la comunidad política pueda desplegarse. Entonces, una de las preguntas que está en el fondo de las actuales discusiones, ya sea que explícitamente se nombre o no, es precisamente esa: de quién es responsable del conjunto de las vidas que está dentro de una comunidad política. Es, por una parte, responsabilidad, siempre responsabilidad de todos, cada una de las vidas, o por el contrario, cada quien tendrá la responsabilidad exclusiva de darse su propia vida, es decir, con las limitaciones de su fuerza, desde luego variable entre personas y entre sectores, tiene que hacerse su propia vida. Si es así, y esa es la cuestión que en buena medida se intenta dirimir, entonces cada vez menos serán necesarias instituciones, cada vez menos serán necesarias mediaciones, contextos y recursos para hacer posible la vida colectiva. Y la vida colectiva entonces tenderá a ser ya no el conjunto de articulaciones y mutuos soportes que hacen posible que cada ciudadano alcance la plenitud de sus posibilidades, sino que será, por el contrario, una constante pugna por la apropiación de recursos, por la apropiación de contextos y por la limitación de, de los otros.
en la medida en que esa pregunta o esa disyuntiva se plantee con claridad, es decir, en la medida en que seamos capaces de formular la pregunta, ¿quiénes somos responsables y en qué medida somos responsables de cada una de las vidas de quienes están en la comunidad política? Solo en esa medida, en la medida en que planteemos esa pregunta y la planteemos tomando en cuenta todas sus implicaciones, entonces es que se puede perfilar adecuadamente qué es lo que está en juego, qué es lo que se intenta poner en juego cuando se habla de, por ejemplo, recortes a los recursos del Estado, limitaciones a la intervención del Estado en algunos ámbitos de la vida ciudadana. Porque lo que también debe recordarse en este caso es que el Estado no es otra cosa más que el conjunto articulado de las voluntades que forman parte del ámbito civil. Desde luego, siempre con conflictos y con contradicciones, pero el Estado no es ajeno, no es extrínseco a la comunidad política, sino que debería expresarlo. Y no solo expresarlo, sino debería ser un medio para satisfacer las promesas que permiten el vínculo y permiten la reunión ciudadana o el carácter específicamente ciudadano del vínculo social. Sí, ya se nos va el tiempo, pero quisiera que pudiéramos hacer un breve cierre, tal vez minuto más o menos, para reflexionar un poco más sobre esto, pensando principalmente, si hablamos de la urgencia de un nuevo pacto social que contemple este tema, ¿verdad? Que contemple la redistribución de la riqueza, que contemple la función del Estado. ¿Cómo, por dónde, precisamente, por dónde empezar? Desde la función de las universidades, cómo cuestionar la apropiación desde asambleas ciudadanas de participación activa. ¿Por dónde podríamos ir empezando? ¿Qué idea se nos viene respecto a esto? Así brevemente como para cerrar y dejar ahí tal vez alguna provocación al cierre del programa. Diego, tal vez empezamos por vos. Sí, con esto último que vos estabas consultando y con lo último que decía Jonathan, recordaba yo algo que ha sido criticado por el filósofo colombiano Santiago Castro Gómez, algo que él llamaba el efecto Foucault de la política, que alude a esta idea, ¿verdad?, de un último Foucault muy interesado por la estética de la existencia, donde los individuos libremente, así como los poetas malditos, hacen de sí mismos una obra de arte, y que correlativamente ese discurso estaba vinculado con una gran desconfianza por las instituciones, por la institucionalidad, como si deberíamos casi que retraernos de la institucionalidad y hacer de nosotros mismos una obra de arte. En eso me parece no podemos, o al menos no pienso que lleva razón Castro Gómez cuando dice no debería estar de hecho en discusión el lugar de las instituciones en la conformación de la comunidad. Pienso que es uno de los discursos que más se ha
que más hemos tenido presente en la última década, el daño que le hace la institución a la comunidad, el robo que le hace a la comunidad de la riqueza, pienso que debemos, desde luego, criticar su funcionamiento, sobre todo cuando no son capaces de lograr ese reparto de lo sensible que debería ser, pero de esa crítica y de esa constante procura por su eficiencia no debe derivarse un discurso de su negación y desaparición, o más bien, para decirlo, de su venta, que es en realidad lo que en última instancia está presente. Me parece que es un aspecto fundamental que deberíamos tener presente. Jonathan, vos. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Diego, solo agregaría que es importante recordar en un contexto como este que desde el punto de vista moderno no hay ningún otro, no hay poder mayor, o no debería haber un poder mayor que aquel que se constituye y que actúa cuando se vinculan los ciudadanos y expresan las promesas que se quieren hacer a sí mismos y intentan pensar el futuro de acuerdo a esas promesas y crear las mediaciones históricas que permitan hacer posible esas promesas. Pero desde luego una aporía de este planteamiento es el que ha mencionado Diego y ha mencionado anteriormente, y que se podría sintetizar de la siguiente forma: la ciudadanía no es homogénea, no es monolítica, sino que está siempre enfrentada internamente y sus conflictos son también parte de su misma identidad. La conflictividad es una seña de la ciudadanía. Entonces, en un contexto como este, mal se haría tratando de reiterar un gesto que desvincularía el conflicto de la ciudadanía o desvincularía la reunión social de la existencia de contradicciones. El planteamiento adecuado, me parece a mí, sería asumir en su radicalidad esos conflictos, esas contradicciones, asumirlas como parte constitutiva de lo ciudadano, de lo civil y de lo social, en el sentido político de lo social, y plantearse como meta no que desaparezcan las contradicciones y los conflictos, sino que éstas se planteen siempre al interior de acuerdos básicos y mínimos que impidan que esos conflictos y esas contradicciones tomen la forma de una pugna exacerbada en la que van a haber derrotados, y en la que van a haber sectores barridos, que es lo que nos encontramos ahora. Nos encontramos en una situación en la que las contradicciones y los conflictos propios del vínculo civil o del vínculo social y político han dado como resultado que amplios sectores de la sociedad, amplios sectores de la ciudadanía estén siendo barridos, y que las mediaciones que son necesarias para que esos amplios sectores de la ciudadanía se desplieguen como deben desplegarse desde todo punto de vista, están también siendo barridos, están también siendo empobrecidos. El horizonte o el futuro posible que se sigue de ese tipo de postura es un enfrentamiento encarnizado, y entonces, como desaparecidas entonces las mediaciones
que son necesarias para contener eso, volveríamos a una idea o volveríamos a un escenario en el cual el Estado tendría como única función o como función fundamental el uso de la fuerza para contener lo que al interior de la misma comunidad hemos creado y hemos exacerbado. Bien, bueno, se nos fue el tiempo. Muchas gracias a ambos por acompañarnos hoy en Praxis TV y muchas gracias a todas las personas que nos están viendo. Esto fue Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Hasta la próxima. Chao.